Buenas noches, una vez más con ustedes y en compañía del amigo Marcial García. Estuvimos hablando hace 15 días con él acerca de los medios de comunicación. Hoy vamos a seguir con el tema. Quizá esta entrega tampoco alcance para decirles todo lo que Marcial piensa acerca de los medios de comunicación. Buenas noches, Marcial. Buenas noches. Muchísimas gracias por dedicarnos siempre. No se merece. Tu tiempo. Los medios de comunicación, sería la primera pregunta que te haría de hoy, son el espejo donde se refleja, yo diría, mediocridad, o en otro sentido, la derrota de todo nuestro sistema cultural. En buena parte sí, porque al fin y al cabo los profesionales más o menos profesionalizados pues nunca van a tener mejor ocasión de demostrar su incultura que precisamente en unas cuestiones en donde se intervienen tantos aspectos de la vida en los que si no hay un fondo cultural pues van a mostrar las deficiencias y muchas veces no solo las carencias sino los malos hábitos, y entonces pues sí, en cierta manera sí lo es, ya lo creo. Bueno, evidentemente debemos decir o podemos decir que son democráticos por aquello de la libertad de prensa y están evidentemente también gobernados por gente. Pero Marcial, lo terrible de todo no es precisamente lo que la gente quiere. A la gente, recuerdo, no soy muy amigo de citas porque no me gusta citarme ni a mí mismo, como hay un personajillo que le gusta mucho citarse a sí mismo. No me gusta citarme ni a mí mismo, porque las citas manifiestan dos cosas: o una ansia insuperable de erudito de casino, cosa que no soy, porque por no ser no soy ni socio de casino, y segunda, lo más grave y lo más alarmante, falta de ideas propias. Yo no vengo aquí ni como un gran pensador ni como un gran profesional de nada. Yo vengo aquí simplemente como un ciudadano amigo del señor Milton, que me dice que si quieres venir a opinar de unas cosas, y yo vengo. Entonces en ese sentido opino. Entonces te decía, y perdona, repíteme la pregunta porque me he ido un poco por los preámbulos. Sí, yo decía que los medios de comunicación son gobernados evidentemente por gente. Sí. Pero lo terrible de la cosa... Ah, sí, perdona, sí, es que me había perdido, es que llevo, es lo que la gente quiere, llevo un día ligeramente... Vale, sí. Te iba a hacer yo una cita de Salvador de Madariaga. Salvador de Madariaga decía que la masa era como un animal en celo, pero además hembra, que se iba con el macho que más pavoneaba, es decir, con el macho que mejor mostraba sus supuestos atributos. En este sentido, lo que hace la prensa es crear su propio autoconsumo. Por ejemplo, ahora se ha manifestado, se ha puesto de manifiesto la vena coprófila de la gente, que mucha gente la olvidaba. Bueno, pero si alguno lo ignora, el coprófilo es el que le gusta comer mierda. Y entonces, pues, es lo que están sirviendo en la mayor parte de las televisiones. Mierda por la mañana, mierda por la tarde, mierda por la noche. Si eso además va reunido con personajillos que deberían de estar simplemente opacos, es decir, ni hacer nombre de ellos, y las supuestas noticias, los supuestos grandes temas que se manejan no pasaran de ser a ver si el Jesulín lleva los calzoncillos a raya o la Campanario tiene un lunar en la teta izquierda, pues yo creo que entonces tendríamos otro tipo de medio de comunicación y se vendría lo que siempre ha sido nuestra cultura. La cultura mediterránea ha sido una cultura de diálogo, y además un diálogo tranquilo y reposado. Simposio se llamaba en Grecia, es decir, poner las cosas de acuerdo uno y otro. Y tanto era así que para evitar mayores problemas la gente que acudía solía ser del sexo masculino, porque la sociedad griega era terriblemente misógina,
Y a veces si asistía alguna mujer, no era la mujer de Arístides ni la de Fedón, era una mujer libre que se llamaba hetera, que mucha gente confunde con la prostituta. No, hetera en griego significa la otra, es decir, una mujer con formación de hombre, una persona con cultura, sabían leer, sabían escribir, opinaban de ciencia, opinaban de filosofía, que era el mayor argumento en el que se debatía en Grecia. Y entonces los griegos debatían, y como sabían que determinadas cosas podían influir negativamente, por ejemplo el vino, a lo cual a ellos les encantaba, pues tomaban un vino que se rebajaba 10 veces. Por cada medida de vino se ponían 10 de agua. Pero claro, no era un agua cualquiera, era un agua de una buena fuente y adobada con determinadas especias para que aquello fuese placentero. Entonces era placentera la discusión. Era un pueblo que, ya lo habían dicho muchas veces, amaban por encima de todo la belleza y la sabiduría, por lo tanto podían hablar de todo lo que se estilara filosofía, amigo de la sabiduría, sin crear graves problemas. Y sí proponer varias alternativas, no dogmatizar. Por eso, cuando empezaron a tener auge las teorías dogmatizantes, a la filosofía griega se la condenó. O se la prostituyó, que es mucho peor. Hubo gente que quiso casar a Aristóteles, a Platón o a los presocráticos con teorías que de filosofía no tenían nada. Lógicamente eso es prostituir la filosofía. Y te lo decía eso porque en el sentido de la pregunta que tú me hacías, yo entiendo que si el que maneja el medio de comunicación crea un estado de opinión, pues claro, porque le interesa para crear. ¿Tú sabes la revista que más vende en el mundo? La revista Hola. ¿Tú sabes la revista? Posiblemente, no lo sé porque no tengo el OJDS que sale entonces, pero posiblemente en España, es decir, estamos hablando de que en el mundo una revista de corazón, y una revista de corazón de la presentable, porque tiene una buena tirada, tiene un buen papel, tratan las cosas con un cierto sentido de la distancia y de la discreción y de la elegancia, pero seguramente en España quien más vende a ser el que me dice o Ábrete el chocho, alguna cosa así, algunas de las revistas que digan las mayores disparates, pero además sin tener en cuenta cuestiones como el honor de las personas a las que tú estás atacando sin posibilidad de defensa, porque las leyes en este país, la justicia solamente se mueve para determinadas cosas, para expulsar a los jueces que son malos para el sistema, para el estatus. Para eso sí se mueve rápida la justicia. Para lo demás, para la defensa del honor, para eso no se mueve. Estamos hablando, Marcial, y recordaba hace poquitas noches, estaba escuchando la radio el encuentro de fútbol, el fútbol a mí me encanta, entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Estaba llegando el autobús de Real Madrid al estadio y el periodista que estaba en la calle esperando la llegada, estaba haciendo un reportaje realmente excelente. Decía: se abren las puertas del autobús, ay, está bajando, primero veo a Cristiano Ronaldo, viene con los auriculares puestos, escuchando la radio, no, me equivoco, él está hablando por teléfono, detrás de él vemos bajar a Casillas, con un chándal blanco con el escudo. Cambié, porque ya aquello era inescuchable, pero resulta que pasó a otra radio y había otro periodista que estaba haciendo lo mismo. Pero y ahora veo a Osil que está bajando, no sabemos si hoy jugará, pero trae unos bambos negros, qué extraño. Algo realmente insólito desde todo punto de vista. Muy bien, vamos a hablar con Noam Chomsky, un lingüista que en un momento dado pensó acerca de las estrategias, cómo manipulan entonces a la gente los medios de comunicación. Entonces yo quiero saber tu opinión acerca de las 10 estrategias que él marcó que llevan a cabo los medios de comunicación. La primera, él dice, usan la estrategia de la distracción. ¿Es esto cierto? Muy clásico. Además te podría enumerar varios refranes españoles
que aluden a esa misma estrategia, a lo mejor de 1500 años antes de que el pensador en cuestión lo planteara. Todos sabemos que al niño chico que no quiere comer se le dice, ¡ah, mira el avioncito! Y se le da y se le pone la cucharadita con la zanahoria, con la espinaquita y con todo lo que de otra manera no hubiese comido. Por lo tanto, la técnica de la distracción es muy vieja. Ahora, muy bien por el señor Noa, veo que piensa, sí. Ahora, él dice también que lo importante es crear problemas, de pronto inclusive donde no los hay, y aportar soluciones. ¿Es cierto esto también? Eso ya lo sabía el viejo perro de Heer en Estados Unidos, cuando crea aquel estado de opinión contra España, y con el hundimiento del Maine, del acorazado, que no fue un hundimiento por la flota española, lógicamente, sino que fue un autohundimiento, a ver si digo la palabra, ya te he visto, advertido que venía un poquito traspuntado por otras cosas. Bueno, que se provoca en ellos mismos el accidente, es un falso accidente para provocar una guerra que ya se veía además venir en un tiempo determinado. Y entonces, como la mayor parte de los grandes medios de comunicación tienen su asiento en el mismo asiento donde tenía el señor Heer su prensa amarilla, y donde el señor Heer manipulaba la opinión pública y la opinión política y los grandes lobbies, pues no me extraña que se siga usando, claro. Antes de comenzar la entrevista, Marcial, estuvimos hablando acerca de lo que hacen los gauchos para salvaguardar la vida de sus caballos, porque hay mucha víbora, mucha serpiente en el campo, venenosa, que los puede matar con su picadura. Y me decías que les van inoculando poco a poco ese mismo veneno para que lo vaya tolerando hasta llegar a estar totalmente inmunizado. Entonces, otra pregunta es, y acerca de lo que Noam Chomsky nos dice, los medios de comunicación también utilizan, digamos, esta estrategia de la gradualidad. Está claro, es una manera de tener a la gente, porque si tú has asustado con las medidas y con el volumen suficiente, cuando dices que va a venir un rayo que va a fundir la mitad de las casas de Moratalla, y luego viene un rayo y solo derriba a la esquina noroeste de la torre del homenaje del castillo, pues lógicamente tiene el campo abonado y abierto y predispuesto para después no que caiga un rayo, sino que venga la epidemia de langosta y se coma hasta los calzoncillos que tiene en la terraza. Por lo tanto, la técnica es una técnica también, no digamos tan cuantificada científicamente como la hace aquí el señor Noa, pero que sí que está tomada de una observación de la realidad a lo largo de los tiempos, y eso es así. Además, quien dude lo contrario, pues que piense lo que está poniendo en práctica nuestro gobierno. Que lo piense, a ver si no ha sido esa la técnica. Primero asustar de pim, 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 y te el trastazo, pero el trastazo es más chico, pero es que es el primero. Y si yo sumo el trastazo chico primero, el segundo y el tercero, y no lo hubiese hecho así, lo hubiese hecho dando el trastazo primero, con la suma, incluso menor, pero con la suma de fuerza de los otros tres, pues a lo mejor la reacción de la gente no hubiese sido una reacción de darse, bueno, pues vale, venga, pues si ya que estamos, sino que a lo mejor hubiese sido la reacción lógica, clara y determinante, que sería una reacción totalmente contraria e incluso revolucionaria. Revolucionaria no en el sentido de andar cortando cabezas, que bueno, pues lo mismo en algún momento sería el extremo último, pero sí de crear otras alternativas, porque ¿quién te está dando la medicina? El mismo que la está haciendo. Oiga, no, si yo es que no quiero que me dé usted pratomanticol, ni mentaconacosa, ni zurubitipel. Yo lo que quiero es a ver si con rabilargo, con collejas fritas y con vino de jumilla a la esencia del limón, consigo mucho más de lo que usted está haciendo
con las medidas que usted, que es el que tiene la medida de cortar, de dar, de alargar y de recortar, me está proponiendo. Entonces ese es el grave peligro, que durante mucho tiempo alguna gente que era contraria a la integración en la Unión Europea, en los grandes, digamos, combinados económicos, en los grandes lobbies de la economía, como es la Unión Europea, mucha gente pensábamos que esa cuestión iba a ser una oportunidad de manejar la economía desde un punto de vista racional, ofrecido por unos políticos honestos racionales. Pero claro, vemos que los políticos honestos racionales no existen, que los otros políticos que hay se les conforman muy rápidamente, simplemente con no quitarle el sillón. Si después de todo lo que están haciendo los demás, a ellos no les quita el sillón, y además al primo Paco y a la prima María Luisa les logras colocar en otro sitio y le ha garantizado además que sus fondos de pensión no van a variar. Pero la gente que estamos debajo y que estamos sufriendo deberíamos de pensar ya. Y yo ya estoy en una edad que a lo mejor no me voy a constituir en la Marianita Pineda de la lucha contra las cadenas de Fernando VII. Pero hay mucha gente más joven que yo que sí se está jugando su futuro y debería de pensarlo. Marcial, muchísimas veces en nuestra casa necesitamos un fontanero, pero resulta que los fontaneros están tan liados con su trabajo que lo llamamos hoy y nos dice no, y no puedo por esto y por lo otro y por lo demás allá. Esperamos 2 o 3 días, no viene, lo volvemos a llamar. Sí, pero no, quédese tranquilo que yo mañana pasado estoy allí. Digamos, la estrategia de diferir, en este caso, el que el fontanero venga a nuestra casa. ¿Los medios de comunicación también usan esa estrategia? Pues pienso que sí, porque además es una buena técnica. Es una buena técnica porque además incluso decir, madre mía, no sabes cómo estoy de trabajo, por lo menos en 15 días no voy a poder ir. Y es una manera muy bonita de prepararte el camino para ir pasado mañana o al otro de pasado mañana, y además el cliente te va a estar muy agradecido porque dijo, de 15 días que iba a tardar, ha tardado 4 nada más. Son tácticas de manejar a esa masa en celo que decía Madariaga, que yo te he dicho al principio, muy variadas, y que mejor es no ir repasando más porque a uno aún le queda capacidad de cabreo, y entonces una vez cabreado, es decir, poseído por el espíritu no de Paquito el chocolatero que diría José Rota, sino de la cabra montesina, pues prefiero seguir aún teniendo un poquito del espíritu de filósofo griego. Vamos a bajar la intensidad y vamos a seguir por el camino de las preguntas, pero de más baja intensidad, porque si no, no respondo de la situación. Marcial, de repente sí, una pregunta dura, pero... No, sí, yo no le tengo miedo a las preguntas duras, ojo, sí, no le tengo miedo a las preguntas duras. Bueno, a una voy porque pienso así, y de repente me equivoco, por eso quiero que me corrija si me equivoco. Buscan los medios de comunicación, Marcial, el tratar a la masa, como decís vos, como si fueran criaturas de poca edad. Mira, el plan es tan pérfido y tan perfectamente planificado que no se empieza por ahí. Se empieza por atacar al sector en el que yo trabajo. Se empieza por atacar a la educación. Es decir, una masa mal formada, un pueblo mal educado, en el sentido más exacto de la palabra mal educado. Es decir, una gente que es incapaz, por abulía, por gandulería, por vagancia, por lo que quiera, y porque ya te han ido dejando caer el jaboncito en la ducha para que al salir te peguen la culada. Cuando todo eso se va juntando y va sacando cada vez más cantidad de gente, digamos, entontecida, pues luego les pones lo que quieras encima, pero si les lanzas los reflectores del poder a los ojos, pues no te van a saber, van a responder muy dócilmente. Entonces los poderes económicos
son, claro están, los poderes que manejan la política y los poderes que manejan todos esos resortes que son múltiples y variados, para seguir lo que siempre se ha pretendido, que es controlar. Como última pregunta, porque en 2 semanas vamos a seguir hablando del tema porque da para muchísimo más, pero como última pregunta, por el día de hoy, yo te diría, si buscan muchísimo más el aspecto emocional de la gente que la reflexión. Todo el mundo sabe que cuando uno está en estado de entusiasmo, que literalmente en griego significa raptado por los dioses, entusiasmos, pues a uno le podrá hacer lo que quiera, pues como es tan imbécil que en ese momento se considera que es un dios, a la hora que estamos y que hay algunos oyentes con oídos castos, no, pero luego en privado te contaré un cuento, un chiste de Moratalla sobre uno que se va a la vendimia y durante el tiempo que está en la vendimia se ha perdido el escabillo, y cuando viene la mujer le dice, oye, que se ha perdido. Luego te lo contaré, que seguramente los que nos están oyendo lo conocen y saben a qué me refiero. Muy bien, muchísimas gracias. Pues una nada. vez más, y en 15 días te voy a seguir haciendo preguntas acerca del tema, porque realmente es muy interesante. Y a ustedes decirles que estoy sintiendo un poco que nunca lo hacemos con el invitado de hoy. Yo sí tengo que afirmar rotundamente que la televisión, por sobre todas las cosas, los medios de comunicación son maravillosos, porque nos producen, sí, dolor de cabeza, pero dentro de su publicidad vamos a encontrar muchísimos remedios que después nos la pueden aliviar. Unos instantes y seguimos con nuestro programa de hoy.